La situación, señorías, es preocupante y muy inestable, muy frágil, y no podemos bajar la guardia porque si hay algo que nos ha enseñado este virus es la enorme capacidad para propagarse y extenderse entre la población. Insisto, la situación es preocupante, muy preocupante. Como saben, la duración del estado de alarma es de 15 días, que sumado a los días previos en los que la orden de la Comunidad de Madrid estuvo en vigor, totalizan 23 días con medidas restrictivas, confiamos que suficientes para estabilizar la situación. Es necesario vigilar cómo evoluciona la pandemia en nuestros municipios y trabajar duramente para doblegar la curva. Señorías, el objetivo del Gobierno es, ante todo, salir de la situación de emergencia, no solo del estado de alarma. Según los datos de ayer, el promedio nacional de la incidencia acumulada a 14 días en nuestro país se sitúa en 265 casos por 100.000 habitantes. Pero sabemos que los promedios arrojan importantes diferencias territoriales, de forma que oscilan las incidencias acumuladas entre los 82 casos por 100.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Canarias o los 101 casos por 100.000 habitantes de la Comunidad Valenciana, hasta incidencias mucho más elevadas, como en Navarra, en Melilla o en Madrid, más del doble de la promedio nacional. En ningún caso podemos normalizar cifras tan elevadas de incidencia acumulada, que siguen indicando una situación de alto riesgo que debería ser la excepción y no la norma. Para hacernos una idea de la dimensión de la situación en la que nos encontramos, nuestro promedio nacional cuadruplica el umbral considerado de alto riesgo por el ECDC, por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo, que considera preocupantes incidencias superiores a 60 casos por 100.000 habitantes en 14 días o una positividad en las pruebas PCR superiores al 3%. Es más, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades establece 2 puntos de corte por encima de esa incidencia de 60 casos por 100.000 habitantes, que los considera de alto riesgo. 120 casos por 100.000 habitantes y 240 casos por 100.000 habitantes. Es decir, por encima de 120 casos por 100.000 habitantes, el ECDC clasifica las zonas en una situación de muy alto riesgo y a partir de 240 casos por 100.000 habitantes las sitúa en un escalón extremo de nivel de riesgo máximo. La perspectiva real de la situación que atraviesa España no es solo que el promedio nacional se sitúa en ese nivel máximo, sino que además algunos territorios se encuentran en una situación completamente excepcional de duplicar ese nivel de alerta máxima. Por tanto, la perspectiva que debemos tener todos, insisto, todos, es bajar la incidencia acumulada no de 500 casos positivos por 100.000 habitantes, sino muchísimo más, alrededor o por debajo de los 100 casos positivos, porque solo así podremos hablar de doblegar la curva.